De nuevo, entonces, muy buenas tardes para todos y para todas. Mucho gusto. Mi nombre es Paola Barreto. Mi seña es esta. Eh, Hago parte del equipo de educación e información de la Fundación Saldarriaga Concha, fundación que lidera la estrategia Maestros por la Inclusión, en la cual todos somos partícipes, las personas que estamos acá y quienes se vinculan progresivamente. El día de hoy, en el marco de nuestros talleres de formación y cualificación, nos convoca un tema bastante interesante, como también lo han sido los que hemos venido desarrollando, titulado ¿Qué debemos saber de la salud mental en el ámbito escolar? Para ello nos va a acompañar Camila Andrea Castellanos. Camila también hace parte del equipo de la Fundación Saldarriaga Concha. Ya nos va a dinamizar este espacio con todas las inquietudes que pues allí puedan ir surgiendo. Para quienes son nuevos en este espacio, bienvenidos, bienvenidas. Generalmente lo que hacemos es durante los primeros 40 minutos orientar la sesión. Ya Camila nos irá comentando cómo es, nos va comentando los contenidos, los momentos de participación. Y hacia el final damos también como esas preguntas, vamos respondiendo esas preguntas que puedan ir apareciendo en el chat, que ustedes pueden, pues, puedan ir planteando allí. Vamos a estar súper pendientes de responderlas. Entonces, pues no me corro más en este espacio para darle la palabra a Camila, solo recordarles, la sesión está siendo grabada para ser compartida posteriormente. Los talleres del mes de agosto serán compartidas las grabaciones esta semana, primera semana de septiembre, así como los talleres de septiembre, que terminan la primera semana de octubre, serán compartidos la segunda semana de octubre, ¿vale? Entonces, sin robarme más el tiempo allí, extender el saludo a todas las personas que nos saludan en el chat. Camila, bienvenida a este espacio de Maestros por la Inclusión. En este momento somos 185 personas conectadas, ávidas de escuchar y aprender muchísimo en este espacio de taller. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes para todos y para todas. Le pido por favor que dejen de compartir para que yo pueda iniciar a compartir pantalla y aprovechemos el tiempo entonces. Me confirman cuando la vean en pantalla completa, si es que se ve en pantalla completa, ¿sí? Allí ya se ve en pantalla completa. Muy bien, entonces el tema que nos convoca hoy es qué debemos saber de la salud mental en el ámbito escolar. La propuesta de taller que traigo hoy es poder conversar un poco, contarles un poco como justamente qué es eso que debemos tener en cuenta, proponer un ejercicio activo sobre habilidades socioemocionales y luego poder revisar las preguntas que puedan ir surgiendo en la medida de la sesión en el chat. Como Paola les contaba, mi nombre es Camila Andrea Castellanos y hago parte del equipo de la Fundación Saldarriaga Concha. Cuando revisamos por qué entonces hablar de salud mental en el ámbito escolar, podríamos tener múltiples respuestas de ello. Quiero empezar por revisar de qué nos habla la Política Nacional de Salud Mental y el COMPES 3992, que indirectamente nos hacen ver la importancia del escenario educativo cuando pensamos en salud mental. Cuando revisamos la construcción de esa política nacional de salud mental, identificamos que se trazan diferentes metas. Esta ya es una meta de hace 3 años que aún está en camino de ser cumplida, que es mejorar en los niveles de resiliencia de la población general en al menos el 10%, pero además generar y fortalecer entornos resilientes. Y todo eso está acompañado de ejercicios de medición, de cualificación, de los diferentes procesos que acompañan la política nacional. Pero adicional a ello, el COMPES 3992 del 2020 nos indica tres ejes articuladores. Uno, coordinación intersectorial. Esto entonces naciendo de lo que implica esa articulación salud-educación. Dos, nuevamente, y si lo vemos en clave de la política nacional, fortalecimiento de entornos sociales y habilidades socioemocionales. Y tres, mejora en esa atención en salud mental a personas de tres grupos poblacionales específicos: víctimas de violencia, personas con trastornos mentales y personas consumidoras de sustancias psicoactivos. Al revisar todas estas coincidencias entre estas dos políticas que orientan los procesos en salud mental, identificamos que los escenarios educativos se vuelven escenarios claves para poder intervenir, prevenir, promover la salud mental. ¿Y eso en clave de qué? De que pasamos gran parte de nuestras vidas en el escenario educativo, que además es allí donde cursamos varios de nuestros cursos vitales, niñez, adolescencia, inicio de la juventud, y donde se configuran diferentes prácticas y formas en las que aprendemos a estar en el mundo. Al final ese es el escenario social en el que más estamos y donde aprendemos esa adquisición, cumplimiento, no cumplimiento de las diferentes normas, reglas sociales, reglas de relacionamiento y todo lo que ello implica. Cuando entonces revisamos eso que implica en el escenario escolar,
lo que se vuelve fundamental y que además lo pone de relieve la pandemia es, esta es una conversación que debe ser articuladora. Hay algo que desde la Fundación nos parece muy llamativo y que felicitamos de los escenarios educativos y es prepandemia, siempre que se mencionaba el tema de la salud mental, habían resistencias. Y más allá de juzgar estas resistencias como buenas o malas, entendemos que es lo que implica asumir desde los roles educativos en la salud mental. Antes de la pandemia esto era como, esto no nos corresponde, esto es un asunto que no entra al aula, es un asunto que no nos toca, ¿no? La pandemia justamente exacerba y pone de relieve que la salud mental es un asunto transversal, no es como que llegamos a el escenario educativo y la salud mental se quedó afuera en la puerta, ¿no? Como que yo dejo esa maleta de las emociones afuera y entro a tomar mis clases, a tener mis prácticas pedagógicas. En realidad la salud mental nos acompaña en todos los escenarios de nuestra vida, sociales, educativos, laborales, de ocio, de tiempo libre, familiares, y eso implica que entonces yo pueda entender, mapear, reconocer qué es aquello que atraviesa mi salud mental para que pueda entonces estar mucho mejor en los diferentes espacios en los que comparto. Y de ahí decíamos, bueno, la pandemia lo que empieza es a poner en la conversación pública el, la salud mental en clave de educación. Y entonces este mismo grupo, que ya lleva varios años desde la fundación, nos empieza a llegar con preguntas de, oiga, y en clave de salud mental, ¿qué podemos hacer? Y me acuerdo que lo hemos hablado varias veces con Paola, como esta es una celebración que tenemos que dar, porque es permitirse el espacio para entender dónde está el límite, dónde redirecciono, dónde acompaño, hasta dónde puedo hacerlo, porque eso también es salud mental, hasta dónde sí puedo acompañar al otro y cuál es la mejor forma de hacerlo. La conversación cambió de esto ya no me interesa, a explíqueme cuáles son los caminos para hacerlo, porque si bien reconozco que mi formación no está orientada a esa atención de las dificultades emocionales, sí puedo orientar, guiar, activar rutas, direccionar el proceso para que esa persona se sienta acompañada. Y cambia entonces la conversación, lo que hace mucho más enriquecedor pensarse el escenario educativo en clave de salud mental. Y por eso esta charla nos parecía tan importante e interesante con Paola, porque no solamente es algo que es necesario, sino que es algo que el lugar de la educación se está permitiendo de manera justa, cautelosa, respetuosa, cuidadosa, y eso vale la pena mencionarlo, reconocerlo y felicitarlo. Con eso entonces, lo que quiero es hacerles ahora una pregunta y la idea es que lo hagamos a través de levantar la mano, no para dar la palabra, sino para que veamos esto cómo funciona. Y es cuántas veces han ido a un profesional de salud mental en los últimos 2 años. Quiero que en vez de que me cuenten cuántas veces, porque somos muchos para la participación, ¿quiénes han ido a ver a un profesional de salud mental en los últimos 2 años? Les quiero pedir que dejen la mano levantada quienes hayan ido para que miremos de todos quienes estamos aquí cuántos han ido. Van 22 y somos 257. 23. Prácticas pedagógicas que busca fortalecer las capacidades. En el Podríamos sentido, decir que tenemos algunas personas que han ido. aproximadamente 30 manos levantadas. Muchas gracias a todos quienes levantaron la mano, ya la pueden bajar. Cuando vemos que somos 260 personas conectados y 30 de nosotros hemos asistido alguna vez a algún profesional de salud mental, eso nos habla de la realidad, de lo que implica pensarnos la salud mental, que debería ser en primera persona para que luego yo la pueda trasladar a los otros. Y esta reflexión es una invitación a, es un tema que todavía nos parece difícil tratar y que está bien, lo importante es darle permiso a la conversación. Es un tema que tiene tabús, que en nuestra formación quizás básica no se incluyó, que a veces el tema socioemocional es minimizado, invisibilizado, negado y por lo mismo entonces ver al profesional de salud mental parece extraño, parece poco necesario, parece vergonzoso. Cuando entonces juntamos esto del escenario educativo como un escenario ideal, enriquecedor, nutritivo para pensarse la salud mental, pero entramos a explorar cómo cada uno de nosotros lo entiende, lo lee, lo usa, vemos que es más bien un tema poco usual. Y entonces se vuelve interesante poder pensarse qué es eso de la salud mental. Y se vuelve interesante porque
Y también lo hablábamos con Paola cuando pensamos estos talleres, muchas veces nos dicen es que no sabemos qué hacer con la salud mental, pero cuando entramos a profundizar qué es eso de salud mental, la verdad, la mayoría de respuestas se quedan es las emociones, como las emociones siendo eso único que compone la salud mental. La salud mental en realidad es un constructo complejo que se compone de la interacción del individuo con su ambiente, que lo que implica es que en esa interacción hay factores estructurales, factores sociales, culturales y estrategias individuales que le permiten a la persona sentir bienestar emocional, pero que además reconocemos que la salud mental es un espacio en el que fluctuamos, que las situaciones difíciles y complejas siempre están, que la angustia existe, que la ira existe, que la rabia está bien y que lo que yo logro es reconocer esa emoción para que cuando esté fluctuando en ese espectro emocional pueda tener herramientas propias y del entorno que me permitan volver a ese estado de bienestar. Por tanto, entonces la salud es poder yo moverme allí y lograr regresar siempre a ese bienestar. Pero sabemos que los contextos a veces no son favorecedores, que muchas veces no contamos con habilidades porque allí no se profundizó, porque no fue algo que se me enseñara, porque en mis lógicas de crianza eso no estaba instaurado, porque en la institución educativa donde estaba tampoco era un tema que se trabajara. Y por tanto, cuando yo no logro regresar a ese estado de bienestar emocional, lo que estaría hacia el color rojo, voy progresivamente configurando condiciones en salud mental. Tanto así que podemos hablar de que tenemos problemas mentales, trastornos mentales o incluso cuando esta condición en salud mental es permanente, persistente, acompaña el resto de mi curso de vida, configuro entonces una discapacidad psicosocial, ¿no? Y en esta fluctuación, entonces tenemos múltiples oportunidades sobre diferentes ejes en los cuales trabajar. Y ahora pensemos que si esa salud mental acompaña todo nuestro día a día y en el escenario educativo estamos al menos 8 horas idealmente durante casi 12 años, pues ¿qué tanto puede aportar el escenario educativo para enseñarnos desde el entorno y hasta las habilidades individuales a sortear estos problemas de la vida cotidiana o a veces un poco más grandes que la vida cotidiana para que yo logre estados de bienestar? Por tanto, en ese espectro, las diversas situaciones van a impactar lo que nos sucede y ampliar el concepto de salud mental se vuelve fundamental para todos ustedes en clave del escenario educativo, porque el mensaje es, la salud mental no es aprender a respirar cuando tengo rabia, es una parte y esas se llaman habilidades socioemocionales y hace parte de ese kit individual que cada uno de nosotros puede todo el tiempo ir llenando, pero que no es lo único que contiene la salud mental. Por tanto, la salud mental no es una responsabilidad meramente del individuo, es una responsabilidad colectiva, social, familiar, individual. Toca todas las esferas. Eso se parece a un poco a lo que siempre hablamos cuando definimos la discapacidad. Está en esa relación, en eso que el entorno proporciona, en eso que el entorno facilita. Pues allí también se ancla mucho de esa comprensión compleja de salud mental. Si entonces bajo esa comprensión al entorno educativo, por supuesto que tengo todas las oportunidades no para hacer intervenciones, porque en salud mental hay diferentes niveles de acoger, promover, intervenir el proceso o la salud mental, que no necesariamente es siempre desde la última fase, que es la intervención, que es donde ya debemos remitir y activar una ruta en salud para que la persona reciba atención especializada por parte de un profesional que pueda apoyarle ya en una situación que tiene más la cara de un trastorno o una discapacidad. ¿Cómo entonces lo voy a configurar, lo voy a entender, lo voy a acompañar? Pero por supuesto que desde la promoción y la prevención tenemos una amplia gama de oportunidades para trabajar y sin duda lo que implica pensarse todo lo que es educación inclusiva como tal promueve la salud mental de las personas, en este caso con discapacidad, pero también muchas veces lo que encontramos en clave de poder hacer ajustes, apoyos, accesibilidad que impacta favorablemente los procesos de todo el grupo que está vinculado en el aula escolar. ¿Qué es entonces esa salud mental anclada al escenario educativo? Va a ser ese estado posible de bienestar en el que la persona a través de sus capacidades puede afrontar ese estrés normal de poder trabajar, poder contribuir en su comunidad educativa y el sentido positivo está fundamentado tanto en ese bienestar individual como en el funcionamiento comunitario. Funcionamiento comunitario entendido como todos los actores del ecosistema educativo, los docentes, los directivos, los administrativos, los padres de familia, como todo, eso juega un papel fundamental para esa salud mental.
En tanto, el escenario educativo lo que nos logra generar o lo que nos muestra es que la salud mental nos permite relacionarnos con otros, adquirir un sentido de identidad, trabajar nuestra autoestima, trabajar esquemas de sentirnos seguros. Yo no, seguramente varios de ustedes han escuchado la frase es que el colegio es muy importante porque te enseña a relacionarte con otros. Y claro, mucho del ejercicio educativo está mediado por cómo nos relacionamos, está mediado por la forma en la que sostenemos conversaciones. En las etapas más iniciales, en la tarea sencilla de resolver un problema básico y que entonces yo encuentre las formas, tanto en la relación como en el pedir ayuda, como en el no estar con mi núcleo familiar para resolver ese problema, hasta tener una situación adolescente compleja de mis compañeros por gustos, por intereses, por identificaciones que hago y que son difíciles entonces de tramitar. ¿Cómo allí adquiero esas habilidades para que eso pueda tener un curso, de resolverse de alguna manera y que sin duda yo termino adquiriendo esos esquemas que aprendo en ese entorno escolar para replicarlos y generalizarlos en otros espacios en los que comparto en la vida diaria? La salud mental, además, ya hoy sabemos que está asociada a mejores resultados educativos, emocionales y comportamentales. Los invito, es un informe libre, a revisar el informe de la OCDE publicado el año pasado, donde muestran todo lo que implica la ganancia de habilidades socioemocionales versus mejora en resultados académicos, matemáticas, español, sociales, como entonces esa adquisición de empatía, de regulación emocional, de compasión, tiene puntuaciones y marcadores correlacionados de manera directa sobre la mejora en habilidades académicas. Entonces es como empezamos ya a ver que no solamente es lo que antes era como el adicional, es que esto sí toca ponerlo, pero yo no entiendo muy bien por qué. Bueno, hoy ya sabemos que al ser un ejercicio transversal tiene muchas razones de ese por qué. Al principio les contaba que cuando revisamos en los lineamientos de política pública identificamos que una de las metas importantes es a nivel de salud mental es mejorar la resiliencia, pero la resiliencia es importante definirla porque seguramente cuando la definamos y posiblemente muchos de ustedes ya también tengan claro el concepto, puedan identificar por qué se vuelve fundamental entonces en el escenario educativo. Si uno hace una búsqueda simple, rápida en Internet, se va a encontrar que significa recuperarse fácilmente de una situación adversa, ¿no? Pero la realidad es que esa resiliencia es mucho más compleja, ha sido difícil de operacionalizar, de conceptualizar, y por tanto, en ese ejercicio que se ha buscado de entender mejor qué es eso de la resiliencia, hoy podemos hablar de un sistema dinámico para adaptarnos a las situaciones que amenazan nuestra vida. Y cuando hablamos de un sistema dinámico, quiere decir que no es un rasgo fijo de la personalidad, pero que además yo puedo ir aprendiendo habilidades que me permiten ser cada vez más resiliente y que también las situaciones adversas son las que promueven la resiliencia. Y esto tiene sentido en tanto la situación difícil es la que me obliga a buscar y adquirir esas herramientas para que yo pueda salir de la mejor manera posible de la situación difícil que presenté. Entonces, cuando revisamos ello, pues identificamos que las habilidades socioemocionales se vuelven claves para fortalecer la resiliencia. ¿Y por qué se vuelven claves? Como les mencionaba al inicio, tenemos como esta gama de condiciones que delimitan la salud mental, lo estructural, el entorno, la familia, las relaciones de pares y mis habilidades individuales. Nosotros podríamos intentar trabajar todas ellas, ¿no? Tratar de intervenir sobre el entorno, deberíamos buscar intervenir todos esos niveles de lo macro a lo micro que trabajan sobre la salud mental. Pero cuando entonces miramos cuáles son algunas de esas oportunidades en un sentido práctico, aterrizado a una estrategia como Maestros por la Inclusión, es entender en ese nivel individual que es importante empezar por nosotros mismos. Porque es empezar por nosotros mismos nos va a permitir ser mucho más conscientes de nuestra salud mental y en esa medida reconocer hasta dónde, cómo y de qué formas puedo apoyar al otro en acciones tan simples como escuchar, en acciones tan simples como direccionar, en acciones está no tan simple, pero como identificar lo que esto me genera para entonces sí reconocer lo que siente el otro. Y ahí es donde viene una de esas muchas oportunidades para trabajar la salud mental, que son las habilidades socioemocionales. Si nos imagináramos una sombrilla, vamos a tener salud mental arriba y como una capa de esa sombrilla de salud mental, las habilidades socioemocionales que trabajan sobre el eje del individuo, lo que el individuo puede desarrollar y ganar para favorecer esa salud mental. ¿Qué son entonces? Es
lo que está relacionado con esa expresión de pensamientos, sentimientos, deseos, de aquello que es incómodo de sentir y de aquello que es rico de sentir, y que eso está relacionado con poder aceptar situaciones difíciles, comentarios contrarios a lo que yo quisiera, las críticas, y poder entonces no enfadarnos, sino poder identificar que estamos enfadados, que estamos tristes y que hay que hacer algo con ello. Las habilidades socioemocionales tienen una oportunidad para nosotros los individuos, y es que todas ellas son sensibles de ser aprendidas y de ser practicadas a lo largo de la vida. Con las habilidades socioemocionales pasa algo como con los idiomas: entre más lo practique, más lo apropio y más lo vuelvo parte de mi cotidianidad. Y entonces identifico nuevas formas de resolver situaciones emocionales que me permiten mejores tránsitos por los momentos difíciles. Recuerden el espectro: no se trata de ser felices 100% del tiempo. Se trata de entender que hay diferentes estados emocionales, que yo voy y vengo, y que hay diferentes apoyos individuales y colectivos que me ayudan a estar logrando llegar al lugar del bienestar. Vamos a hacer entonces como ese ejemplo de cómo sería un ejercicio de habilidades socioemocionales. Tenemos muchas habilidades socioemocionales, existen diversas, existen a nivel intrapersonal, y existen a nivel relacional, existen a nivel colectivo, es decir, habilidades para estar en comunidad. Entonces podemos hablar en los niveles individuales de la espiritualidad, del pensamiento crítico, de la autocompasión, de la regulación emocional. En el nivel relacional podemos hablar de la compasión, de la empatía, de la resolución de problemas, de la comunicación asertiva. En un nivel más colectivo podemos hablar de la prosocialidad, de la identificación de factores de riesgo y de factores protectores. Podemos hablar de la forma en la que tomamos decisiones que impactan al colectivo. Entonces ahí tenemos toda una serie de oportunidades, de elementos que podemos aprender que favorecen ese bienestar socioemocional. Vamos ahora en el ejercicio práctico, poder pensarnos la regulación emocional como un ejercicio básico inicial, donde es casi que una primera habilidad socioemocional que siempre buscamos trabajar. Voy a pedirles que en el chat escriban dos palabras que asocien a regulación emocional. Yo voy a leer las primeras que salgan para que avancemos en el ejercicio, pero es para irnos dando una idea. Les voy a pedir que entonces escriban qué entienden por esa regulación emocional, entendiendo que ella tiene unas pistas, y una copia. Entonces se están colocando: autocontrol, tranquilidad, respiración y conciencia, control, calma, empatía, equilibrio, técnicas, gestión, equilibrio, manejo de emociones, manejo emocional, autodominio, control, respirar, pausa, tolerancia, respiración, equilibrio, autoconocimiento, serenidad, manejo, reflexión, saber actuar, alegría, paciencia, gestión, homeostasis, control y dominio, concentración y serenidad. Bien, todos tienden a colocar la regulación en esas de la tranquilidad, pero hay algo que es muy importante y que nos sucede mucho, y es que lo ponemos como control, como hay que controlar las emociones. La invitación con la regulación emocional es que las emociones hay que entenderlas y transitarlas. Cuando yo manejo la emoción desde la mirada del control, lo que yo estoy implícitamente dando en el mensaje es decir que hay algo que está allí que hay que contener, que hay que poner quieto, porque o si no está mal. Y la invitación que les quiero dejar hoy en ese ejercicio individual para cada uno de ustedes es: la regulación emocional está en clave de reconocer qué es eso que me pasa, para entonces poder entenderlo y darle curso. La regulación emocional lo que nos invita es a pausar lo que estoy sintiendo para entenderlo, bajar la velocidad emocional y poder dar una respuesta que casi siempre se traduce en un comportamiento que me permite evaluar una situación. Entonces, esa regulación está pasada por lo que sentimos, por lo que pensamos, por cómo actuamos y por cómo nos comunicamos. Bien, con esa invitación de desmitificar la regulación emocional sobre el control, porque no queremos controlarlo, queremos al final entenderlo y aprender de ello.
De hecho, todas las emociones tienen una función y es algo de lo que hace parte cuando aprendemos regulación emocional y es qué me está enseñando esta emoción, qué me está diciendo. Y es aquí en la regulación emocional donde además aprendemos que no hay emociones buenas ni emociones malas. Por eso, y esto es muy importante en el escenario educativo, las emociones no se califican. Venimos acostumbrados culturalmente de pensar, el niño está llorando, no pasa nada. No te está pasando nada, estamos negándole la emoción difícil al niño. Muchas veces esto sucede porque yo no sé qué hacer con la emoción de él. Él sí está logrando darle un tránsito, le está dando curso. Yo debería poder acompañar, pero eso me da miedo. Esa es mi emoción. Mi emoción es angustia, miedo, frustración, porque el niño está llorando y mi mecanismo es negarlo. ¿Qué pasaría si yo reconozco que algo le pasa e intento ayudarle a entender y a regularse emocionalmente? No es contrólate, no llores, es por qué lloras y busquemos juntos una solución. ¿Sabían que la función, de hecho, de la tristeza es encontrar redes de apoyo? Y eso es lo que siempre termina sucediendo. Lo que pasa es que la respuesta, al menos culturalmente, en las generaciones parecidas a las mías y las más mayores, está en negarlo. Entonces, la tristeza logra vincular el grupo de apoyo, pero el grupo lo niega. ¿No? Pero la función de la tristeza al final es encontrar una red que me cobije. Todas las emociones tienen una función. ¿Cuál es la función del miedo? Me está alertando sobre un posible peligro. Me está diciendo, cuidado, detente, eso te puede lastimar, tengo miedo. Entonces, ¿cómo entiendo ese miedo? Y puedo tener una red o puedo yo mismo hacer un ejercicio de entender si ese miedo tiene la configuración, la fuerza, el tamaño de lo que yo sí me estoy imaginando, pienso, paro un momento, reduzco la velocidad, entiendo qué está pasando y evalúo para ver si entonces esa alerta que me está dando ese miedo es proporcional a lo que yo estoy contestando. Y muchas veces el miedo nos salva de situaciones difíciles. El miedo nos ayuda a prevenir un momento aún más complejo. Y como esas podemos buscar los ejemplos de la función emocional de cada una de esas cosas que estamos sintiendo en el día a día y que nos están ayudando a actuar, a responder, a entender, a identificar. Si pusiéramos entonces un ejercicio, un ejemplo mucho más concreto de cómo pensarse esa regulación emocional en el marco de un grupo que se llama Maestros por la Inclusión, que entendemos la inclusión como todos podemos estar en todos los espacios, pero que aquí como fundación además lo hacemos con un énfasis en las personas con discapacidad. Yo docente llego al aula y en mi aula hay un estudiante con discapacidad y entonces yo no sé qué hacer, yo me bloqueo, yo tengo angustia y lo que yo hago es que suprimo, sin yo ser muy consciente de ello quizás, a este estudiante y empiezo a actuar como si el estudiante no estuviera. Posiblemente si yo me permitiera un sencillo ejercicio de regulación emocional y de reconocer que quizás tengo angustia porque no sé qué hacer, porque creo que no cuento, qué es lo que escuchamos todo el tiempo, no cuento con las herramientas, no tengo las capacidades y quizás no hace falta más allá que permitirme transitar esa angustia y darle paso a la relación con esa estudiante, preguntarle cómo se llama y cómo le puedo ayudar. Y eso hace parte de habilidades socioemocionales. Me entiendo, comprendo mi emoción, entiendo que esta angustia no es de ella, es mía, porque yo soy la que no sabe qué hacer. Y luego de ello, dentro de esas competencias socioemocionales, sé que hay estrategias de comunicación, estoy en estos talleres donde además sé que si requiero hacer un ajuste sobre la comunicación, la hago y me acerco a la estudiante. Ya no es la estudiante con discapacidad, es Mariana. Y hablo con Mariana y le pregunto cómo la puedo ayudar. Y me doy permiso de encontrar otras estrategias para que Mariana haga parte de mi clase como todos los otros estudiantes que están en esa aula. Y a veces no parece tan obvio, o parece más bien muy obvio, pero en la práctica no se ve, que empiezan un ejercicio de regulación emocional. Muchas veces estos primeros encuentros con la diferencia están llenos de emociones que no sabemos tramitar y que debemos darle permiso a una pausa, a entender qué es lo que siento, cómo yo lo tramito porque es un asunto mío y no se lo reboto a esa diferencia. No se lo reboto a eso que yo no entiendo, a eso que yo no he visto, a eso que yo no conozco. Y entonces me doy permiso de entender que esto es mío, que lo asumo, que lo transito y que entonces me permito otros tipos de relacionamiento, de interacciones y de enriquecimiento del contexto. Recordemos, salud mental. Aquí estamos con este pequeño ejemplo impactando esa salud mental de esos muchos profes, pero también de esos muchos estudiantes, porque no solo es la salud mental de Mariana,
es la de sus compañeros, que se dan cuenta por el ejemplo que hay una forma en la que me puedo relacionar y que está bien que todos compartamos en este espacio y que está bien que existan múltiples formas de hacer las cosas dentro del mismo espacio. Todo anclado aquí desde esta charla a la regulación emocional. Quiero entonces que ahora pensemos, y seguramente espero este espacio les haya permitido pensar en todas esas situaciones, a veces fuera del aula, a veces simplemente cuando voy por la calle caminando y lo voy a sacar de la relación entre personas, entonces veo, me dan miedo los perros y veo un perro gigante y me cambio de hacer en automático y no me doy cuenta. ¿Será que yo me permití pensar qué sentí, por qué lo sentí, qué hay anclado a eso, cómo me puedo regular, cómo puedo estar más tranquila? Si el miedo me dio una alerta, es adecuado, respondí a esa alerta, me cambié de acera, ¿qué más sentí, por qué lo sentí? Y me permito esas pequeñas introspecciones de la vida diaria. Como eso seguramente espero puedan ahorita estar pensándose en muchos ejemplos de otros que han visto sobre, oiga, qué tan diferente hubiera sido esa situación si solamente hubiéramos incluido un pequeño ejercicio de regulación emocional o cómo yo en tales situaciones, si me permito este ejercicio de regulación emocional, pude haber cambiado el desenlace de múltiples maneras de la situación que tuve y de la manera en la que la manejé. Y ahora pensemos que esa regulación emocional es solo una de las múltiples que tenemos y es una de esas básicas, sencillas y fáciles de apropiar en el día a día. Como les mencionaba, cuando hablamos de ejercicios de regulación emocional, estoy aquí profundizando en una habilidad socioemocional. Recuerden de la sombrilla de habilidades individuales para favorecer la salud mental. Lo clave va a ser nombrar las emociones, nominarlas. Las emociones van y vienen, duran poco tiempo, algunas son permanentes y eso ya nos configura estados de ánimo, pero todas nos están hablando sobre nosotros, sobre nuestra situación y lo más complejo va a ser aceptar que la estamos sintiendo. Incluso cuando la reconocemos nos empezamos a juzgar. Entonces, ¿cómo le damos permiso a darle nombre a la emoción? Como sé que muchos de ustedes tienen allí seguramente varios de esos ejemplos, les quiero mostrar que la gama de expresión emocional es más amplia de lo que quizás nos hemos imaginado. Nos han enseñado y seguramente muchos de nosotros estamos vinculados, muy buena película por cierto, pero solamente a estas 6 emociones básicas: el disgusto o asco, la tristeza, la felicidad o alegría, la sorpresa, el miedo, la ira o el enojo, ¿no? Y las conocemos y las nominamos y casi siempre nos quedamos en estas 6. Pero aquí los quiero invitar y las quiero invitar a darse cuenta que la forma de hacer esa expresión emocional es mucho más amplia, que cada una de ellas tiene estados, subformas de manifestarse y que entre más profundidad yo logre darle a esa situación emocional, entonces mucho más fácil va a ser que yo pueda tramitarlo y lograr esa regulación. Regulación nuevamente, no como el control de la emoción, sino como su comprensión, procesamiento y actuación para entender qué me está diciendo. Como hemos ampliado esa gama de emociones y sé que leerlo toma un minutico, les voy a pedir que sobre esa situación o situaciones que seguramente en este momento están en la cabeza de ustedes, se permitan buscar una emoción mucho más específica o que no habían considerado como esto fue lo que yo en realidad sentí en esa situación y nos pongan la palabra en el chat. Yo ahorita estoy pensando en la situación difícil del perro y lo que pensé y en realidad lo que yo sentí fue repulsión, ¿sí? No solamente está en el asco, no solamente fue terrible, fue en realidad una respuesta repulsiva a lo que me sucedió cuando me encontré con ese perro, ¿no? Entonces les quiero invitar a que miren toda esta expansión emocional y vean como, oiga, yo nunca había pensado, puede ser una forma, que eso se llamaba de tal manera. Y no lo compartan en el chat. Ah, son total, teatro. Entonces vamos a empezar a leer. Dice, impotencia, abandonada, desaprobada, asustada, impotencia va 2 veces, inferior, evasivo, perturbado, confundido, herido, atónito, impotente, inseguro, confiado, frustración, espantado, felicidad, vacío, juguetón, aterrado, vulnerable, apático, esperanzada, irritada, escéptica. Esto que acaba de suceder es muy interesante, porque es posible que cuando hayan pensado en la situación, seguramente hayan pensado en una situación difícil o que socialmente hemos comprendido como negativa. Y por tanto, ustedes
casi todos han referido de la gama de esas emociones difíciles de tramitar, las cuales están entre la ira y la tristeza, desde lo rosado hasta lo verde. Casi todas las palabras de amplitud de expresión emocional se han ido por ese lugar. Y eso es muy interesante porque justamente ninguno de nosotros nos han invitado a pensar que lo bueno también merece la pena ser entendido en el detalle. Solo algunas, vi pocas que era esperanzado, inquieto y creo que vi otra, ¿no? Y eso es importante, porque si vienen las difíciles, que siempre nos han calificado como malas, como controladas, como que no hay que nombrarlas, encontramos que todos empezamos a ubicar. Yo entendí esto, yo aprendí, yo en realidad me sentí así, de esta manera, vulnerable, ignorado, abrumado, anhelante. Pues eso es muy positivo, pero también es interesante que las situaciones que pensamos para el manejo emocional no las miramos en el espectro de lo que implica la sorpresa y la felicidad, ¿no? La invitación aquí, ¿cuál es? Denle permiso a entender con mucho mayor discriminación todas las emociones. No siempre cuando estamos felices solo estamos felices. A veces estamos orgullosos, a veces estamos valientes, a veces estamos sensibles, a veces estamos receptivos. ¿Qué implica que nos permitamos esa finura en nuestra comprensión emocional, que podemos actuar de una manera mucho más acorde a eso que sentimos? Que implica que yo me sienta avergonzada, que yo me sienta discriminada, que la vi colocada allí en clave, no solo de inclusión, sino de habilidad socioemocional, de reconocimiento de emoción para regulación emocional. ¿Cómo entonces toda esa comprensión me permite ser mucho más consciente de mí misma, consciente de las oportunidades que tengo? Entonces, para quienes, Paola les decía que la presentación se va a compartir un ejercicio a veces de aula de clase de simplemente pensemos en llevar la regulación emocional al aula, es en espacios de 5 minutos de, bueno, permítanse pensar todas estas emociones, imprimir la ruleta de la comprensión emocional y ponerla allí, sin decirle a veces nada al estudiante, ¿no? Que se acerca y dice, ay, mire, es que cuando yo tengo rabia, no solamente tengo rabia, puedo estar frustrada. Y es que la expresión de la frustración es muy diferente a la de la distancia. Sentirme insegura se expresa muy diferente a sentirme rechazada. Y esas expresiones también median la forma en la que me relaciono con el otro. Al final, ¿qué implica pensar la regulación emocional? Justamente por eso no es el control, porque cuando yo permito entender la emoción, también permito encontrar las estrategias afuera, en el contexto que me puede ayudar a solucionarlo. Encuentro mis estrategias propias, pero además identifico mucho mejor qué fue lo que pasó, porque posiblemente todas estas emociones están mediadas por una situación social, ¿no? Hay algo en el entorno que provocó que yo me sintiera de alguna de estas maneras y posiblemente en ese entorno mediado por una relación con otro o con otros. Y entonces la relación socioemocional y la relación interpersonal se vuelve fundamental para entender que la decepción se vivirá diferente a la evasión o a la culpa, según con quien yo me encuentre, la situación que se presentó y la forma en la que le doy curso. Sobre regulación emocional nos podríamos quedar hablando infinitamente, este es solo un abrebocas, pero ya para darles, abrir el micrófono a las preguntas, justo como lo mencionaba Paola, de un espacio de conversación interactivo y luego preguntas, es invitarles a pensar que el rol docente es además de lo estudiado y compartido en el aula. Se trata de quiénes son ustedes como seres humanos, de cómo sienten en cada fibra, de cómo se relacionan, de cómo salen cada día del aula. Y es también decirles que desde Maestros por la Inclusión, desde la Fundación, entendemos que también son ustedes en primera persona actores fundamentales quienes deben permitirse pensar en ustedes mismos y que quizás no es salir y decir estoy en control, así hoy me sienta muy angustiada, sino decir estoy angustiada y qué puedo hacer para manejar la angustia. Y seguramente eso hará la diferencia del día que haya tenido, del momento que acaba de pasar, de la situación que acabo de resolver, ver, intervenir, mediar. Entonces con esto pues cierro el espacio y voy a dejar de compartir para que podamos resolver algunas de las preguntas. Eh, por favor, me confirman cuando lo esté dejando, cuando lo estén dejando de ver. Y Pau, no sé si quiera decir algo antes de que pasemos a las preguntas. No, Camila, yo estaba mirando así como la participación, qué felicidad, somos 300 personas en línea, ha sido como algo recurrente en estos espacios que de verdad es significativo, dicen que ya no lo están viendo, comentarios relacionados pues con el tema tan pertinente, excelente y demás.
Vi una pregunta allí, Cami, relacionada con el informe que usted nos mencionó de la OCDE, que pueda nuevamente mencionar, si tiene el link perfecto que lo comparta aquí, si no, pues que nos diga el nombre del informe, porque presentó pues bastante allí como interés de poderlo revisar a detalle, porque creo que también nos va a dar bastante información. Hay dos manos levantadas, creo que la mano de Juliana estaba levantada desde el inicio cuando hicimos el ejercicio de quiénes vamos al psicólogo y demás. Entonces, inicialmente le voy a dar la palabra a, sí, ya la vamos, a Laura Reyes y luego a Julio David. Posterior a las intervenciones de ellos, revisamos las del chat y hacemos entonces, vamos viendo allí como si hacemos una sola intervención, si de puntual que sea una a una, ¿vale? Voy a De hacer una. aquí el Mientras cambio me de van pantalla. haciendo la pregunta, no es que esté haciendo otra cosa, estoy buscando el informe de la OCDE para ponérselos. Vale, entonces, Laura, la escuchamos. Agradecemos también que se presente y nos diga de qué entidad territorial está, pues para conocernos, si quiere encender la cámara también. Y bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Hola, Laura, y la Buenas escuchamos. tardes. Buenas tardes, yo soy Laura Reyes, soy docente de la institución educativa Simón Bolívar de Zarzal. Muchísimas gracias, Laura, la escuchamos. Mi pregunta es porque es que viendo como la ruleta expansiva de las emociones, me llama la atención que en la parte de felicidad aparece pues como la emoción o el sentimiento de sensible. Y pues me genera como un poquito de confusión porque por lo menos yo siempre he asociado como esa sensibilidad más bien a la parte de la tristeza, ¿no? Como Ujú. de sentirse uno a veces como más frágil, como efectivamente como más vulnerable. Entonces me gustaría saber cómo ahí, dentro de la felicidad, esa sensibilidad, cómo, o sea, cómo aparece, cómo poder uno separarla de esa sensibilidad con la que a veces le dicen a uno es que estoy sensible porque estoy llorando por todo y cómo ayudar pues a entenderla y a gestionarla en su momento. Gracias. Gracias, Laura, por la pregunta. Quiero contarte que es además una de las preguntas más usuales cuando vemos la ruleta expansiva, porque de hecho, cuando decimos que estoy sensible y me siento muy triste, estoy hablando desde dos lugares emocionales, ¿no? Tristeza es uno, no significa que porque estoy sensible estoy triste, porque eso quiere decir que sin sensibilidad no me permitiría tener una experiencia emocional, y la sensibilidad está ubicada en la categoría de la felicidad porque la sensibilidad te permite estar en estados mucho más alertas y receptivos de las situaciones. Y eso es lo que logra la alegría o la felicidad, permitirte estar alerta y receptivo a aquello que hay. Entonces tienes mayores grados de sensibilidad. Para darles un ejemplo, cuando estamos expresando la alegría de manera muy alta, lo que decimos es como empiezo a ver cosas que no había visto, me siento más creativa, me siento más sensible a los estímulos. Y eso se vuelve importante reconocer. Cuando me siento triste, entonces confundimos sensibilidad con sensación. Y por eso en la conversación decimos, me siento triste. Ese siento triste no es de sensible, es de sensación. La sensación de la tristeza, la sensación de la frustración, la sensación de la ira. Ese sentir no está asociado a la sensibilidad. La sensibilidad está asociada a un estado de agudeza perceptual sobre lo que hay afuera que los estados de alegría logran. Julio. Bueno, muy interesante, Julio. Confirmo el servicio de interpretación si me ve bien, ¿se escucha bien? Sí, Perfecto. sí, ahí los vemos súper bien. Perfecto. Mucho gusto, yo soy una persona sorda, soy docente en una licenciatura. Permítame confirmo una información. Una licenciatura en informática. Soy licenciado en informática y estoy en un municipio trabajando como docente. Realmente este contenido en salud mental a profundidad me ha parecido muy interesante porque recuerdo anteriormente cuando yo era un niño con mis compañeros sordos también, teníamos un profesor oyente y algunas veces, por ejemplo, hacíamos escándalo y él, por ejemplo, como que nos reprimía así como, reprendía como muy fuerte, hacíamos como
muchas expresiones y empezamos como a reprimir muchas expresiones porque no nos dejaba como expresarnos como con nuestra gestualidad. Luego cuando estábamos en espacios familiares o demás, éramos incapaces de expresar esos sentires, por ejemplo, el llanto y demás, porque durante mucho tiempo en el colegio pues nos reprimían el hecho de que fuéramos tan expresivos, tan efusivos. Cuando muere un familiar, un ser querido, realmente pues en mi caso pues siento como esa incapacidad como de expresar ese llanto porque recuerdo mucho cuando le decían no llore, no haga eso, y eso de alguna manera siento como que me afectó y no me da esa capacidad como de sentir la tristeza o más bien expresar un llanto. En los diferentes espacios o comités donde yo participo, veo este tema de salud mental y me doy cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, tengo un primo que es psicólogo profesional, tiene una maestría y me comunico con él a través de una aplicación y le hago preguntas y él me da muchas claridades, muy en sinergia y en sintonía pues de lo que estoy viendo hoy. Em, También veo, por ejemplo, como los niños sordos, de alguna manera como que dejamos que ellos mismos regulen sus emociones y no los reprimimos ni se las invalidamos ni se las negamos y dejamos que cuando el niño ya ha vivido su momento emotivo, preguntarle qué pasó y de alguna manera, de una forma pues más amigable, llegar a él y mediar la situación, si de pronto una persona que le pegó, llamar la atención, hablar con la persona y demás, pero como les decía, dejando como que el niño viviera su momento emocional y que su momento pasara para ahí sí luego intervenir. En otro colegio también, en un municipio que se llama, permítame, vale una información de nuevo, por favor, vi unos problemas con la cámara. En Canalete, un municipio, hay dos niñas, ¿sí? Con las que yo trabajo y me fijé que había, permítame validar una información. Una persona con movilidad reducida, ¿sí? Que no podía acceder a un espacio y estaba sola y yo me fijé, ¿no? Las dos niñas estaban ahí jugando súper bien y esa otra persona estaba ahí sentada sin hacer nada. Y pues la verdad, pues yo me sentí y me fui allá donde ya estaba y la acerqué a donde estaban las niñas sordas y les dije como que compartan y ellas al principio un poco reacias, pero luego estaban ya jugando, la estaban ayudando a llegar a algunos espacios. Fue muy interesante porque luego cuando se la llevaron, pues ellas lloraban mucho porque ya no podía como seguir con esa relación que habían como creado en ese primer instante. Quería compartir eso también. Muchísimas gracias. Totalmente pertinente para el espacio y materializa de esto que venimos hablando. Pau, usted dirá si nos vamos al chat o si seguimos con Sí, Mijail. ya iba a ir al chat, Haga. pero levantaron una mano, entonces voy a dar la palabra a esta persona que levantó la mano y ya con esta intervención, sí, ya vamos al chat, que hay varias preguntas que pueden estar como muy orientadas o muy encaminadas en una categoría y ya, pues, otras que están allí como adicionales. Me aparece como Mijail A32, entonces agradecemos, por favor, también se pueda presentar, decirnos quién es, de qué entidad territorial y pues su pregunta y su intervención acá. Hola, muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Sí. Vale, yo soy Mijail Andrés Barrero Vázquez, docente del Guamo, municipio del Guamo, en la institución educativa técnica Alberto Castilla. Pues he notado, yo soy profesor rural en primaria y pues he notado que muchos estudiantes presentan carencias afectivas, ¿sí? Carencias de que sus padres no les brindan como la suficiente atención, el suficiente amor en el hogar, ¿sí? Y pues eso hemos tratado de concientizarlos a los padres en las escuelas que hacemos, pues para trabajar problemáticas sociales de la comunidad, ¿sí? Y entonces donde tú ves que hay niños que viven con los abuelos, no pueden vivir con los papás porque los papás trabajan en otros municipios, y pues esos chicos o chicas crecen eh, con carencias de afecto, ¿sí? Y eso pues le va a afectar la parte psicológica al niño o la niña, ¿cierto? Entonces uno como docente, al ver, digamos, estos estudiantes con esas carencias afectivas, que no tienen la atención necesaria en sus hogares, uno qué puede hacer por ellos, qué podría hacer desde la escuela para que podamos ayudar a estos estudiantes y podamos hacer que estas dificultades pues
se reduzcan un poco, ¿no? Sabemos que no vamos a poder hacerlo, digamos, no vamos a poder llenar el vacío que es no tener a los papás con ellos, sí, pero por lo menos como docentes, ellos nos ven como unos segundos padres o unas segundas madres, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde la escuela para ayudarlos en ese sentido? Gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que se puede responder de múltiples formas, ¿no? Porque uno podría pensarse en el nivel macro y entonces cómo desde mi rol docente llevo la conversación a los directivos y buscamos cómo con Secretaría de Educación qué estrategias hay en ese municipio en el que estamos o en el departamento, cómo me puedo jalar estrategias que sean implementadas en la institución educativa. Digamos que les quiero mostrarles como la amplia diversidad de respuestas que podemos tener desde pensarnos conversaciones, activaciones de rutas con el sector salud y educación para mirar cómo bajan las estrategias, hasta en un nivel meso de entiendo que puedo tener, por ejemplo, acciones de pares con los profesores que estamos acompañándonos, cómo ubicamos estrategias de habilidades socioemocionales, hasta estrategias cotidianas muy pequeñas como replicar este ejercicio de regulación que hicimos hoy. El cambio está en aceptar que la salud mental existe, que entra a la escuela, no se queda afuera. Esto de que uno entra y se quita la maleta de las emociones y la pone ahí para entrar a clase no existe, nunca ha existido. Y que el hecho de que ustedes, 300 profesores que están hoy aquí, se permitan entender que cada estudiante que entra, que cada uno de ustedes que entra al aula nunca se quita la maleta de las emociones, es fundamental. Darle paso, darle permiso a esta conversación ya hace cambios profundos y a largo plazo que seguramente no ven hoy, verán en una semana, en un mes, en 10 años, quizás nunca lo vean, pero sus estudiantes van a contar con la estrategia, con la herramienta. En eso de la salud mental se aborda desde diferentes lugares, está dónde está el marco de mis posibilidades de hacerlo. Muchas veces está en el imaginario de lo que yo tengo que hacer es ser el terapeuta y por eso yo no puedo hacer la intervención. No, no hay que ser el terapeuta. Si yo veo que hay alguien pasando por un momento difícil, lo mejor que puedo hacer es decirle: oye, estás en un momento difícil, busca alguna forma que por el servicio de salud, por la orientación escolar del colegio, te escuchen. Está bien conversar sobre eso que nos pasa, eso que nos duele, eso que nos angustia. Revisemos, revisa qué lugares puedes acompañar. Y eso también es para ustedes. Vi muchos mensajes en el chat como, oiga, pero es que sí, no nos podemos callar lo que nos pasa, nuestra salud mental es importante también, las emociones son nuestras, no solamente de los estudiantes con quienes acompañamos, porque además queda en el imaginario colectivo que como yo soy el adulto, yo no le doy permiso a lo que siento, sino que tengo que resolver lo que sienten todos los demás que acompaño porque son menores de edad, porque los estoy formando. Resulta que es que si yo no me permito entender qué me pasa a mí, va a ser muy difícil poder acompañar al otro. Por eso la salud mental empieza en mí, para que yo pueda entonces estar con otros. Y estar con otros no es hacerle terapia, estar con otros es ya conocen que la alegría no solamente es alegría. Esa conversación de 3 minutos cotidiana, casual, y empecemos entonces en qué parte del libro que damos la clase pasada está perfecto. Entrar a clase y de pronto yo saber que yo soy la que está angustiada y decir, vamos a hacer un ejercicio de respiración emocional. Y tal vez no sabía que los estudiantes lo necesitan, pero yo sí. Y a través del ejemplo me estoy ayudando a mí a volver a la calma y les estoy ofreciendo una estrategia. Vamos todos a cerrar el cuaderno, vamos a respirar hasta 5, vamos a sostener hasta 5 y vamos a soltar hasta 5. Y lo vamos a hacer 3 veces. Esto toma 3 minutos. Y entonces ahora sí comencemos. ¿En qué quedamos la clase pasada? ¿Quién pasa hoy a exponer? Javier, te toca a ti. Sigue, ¿no? Y de entrada yo misma me ayudé a entrar en otro mood, a entender que vengo angustiada porque la clase anterior estuvo tenaz, porque el grupo se desorganizó, porque no supe y no tuve más estrategias para contener la velocidad de lo que estaba haciendo este grupo. Y lo mejor es que yo me ayude a volver a la calma y lo haga de manera colectiva con mis estudiantes para avanzar en la clase. Entonces creo que las oportunidades en el entorno escolar son muchísimas, desde esta cotidianidad, de estas dos estrategias que, como les digo, tenemos muchas, múltiples, diversas. De hecho, ahí sí en el portal Colombia Aprende Emociones, Conexión Vital, la línea de conexión emociones tiene un montón de estrategias para la cotidianidad. La apropio, la llevo conmigo y la
muestro con otras personas, la comparto y esto no solo pasa en el aula, pasa en la casa, pasa con mi compañero de trabajo, con mi amiga, con mi pareja, sí, con mis relaciones familiares. Entonces las potencias se expanden a otros espacios sociales, pero puedo ir desde ahí hasta algunos de ustedes que quizás estén acá y digan, mire, yo sí tengo marco de acción para elevar una conversación a Secretaría de Educación y no desde un reclamo, porque la estabilidad socioemocional incluso va hasta allá. No es que yo pida las cosas a modo de reclamo y de mal genio, es cómo asertivamente reconozco que tengo una necesidad y que necesito ayuda, ¿no? Y esa ayuda puede ser decirle a algunos de los que estén acá y digan, yo sí puedo activar una conversación con la secretaría y no ir a la secretaría a ponerme brava. Es que yo en la institución tengo un montón de problemas porque ahí ya estoy hablando más de mi habilidad socioemocional. No reconozco esa capacidad de comunicarme afectivamente y de resolver un conflicto, ¿no? Porque los conflictos son tan pequeños como me salí de la hoja y entonces estoy frustrada y cómo soluciono que me salí de la hoja cuando tengo 4 años, hasta soy la profesora que tengo en una capacidad de acción activar una conversación con la secretaría. ¿Cuál es la forma asertiva de mostrarle que tengo un problema que ella me puede ayudar a resolver y que a través de una estrategia correcta de comunicación se lo hago saber? ¿Cómo le digo que este es el escenario? Y que hay todas estas situaciones que ella me puede ayudar a resolver, porque es además su lugar de acción. Y todo esto está atravesado por la habilidad socioemocional. Está atravesado por la habilidad socioemocional, la forma en la que Paola y yo nos comunicamos, la forma en la que nos pedimos las cosas, que nos retroalimentamos, que generamos estos espacios para ustedes. Entonces va así de pequeño hasta así de grande todo lo que pueden hacer. Se pueden ir de aquí con 300 ideas. Intenten hacer una. Y estoy segura que van a cambiar cada uno los espacios donde están de a una estrategia a la vez. Camila, creo que ahí va como en línea muchos, ¿no? Porque siempre estos espacios queremos saberlos cómo, porque tenemos muchas preguntas, ¿no? Entonces aquí estaba como muy relacionado eso. ¿Cómo hago para de manera asertiva dar respuesta a un comportamiento o también como muy en línea antes de darle ya para cerrar un poco la palabra a Diana que levantó la mano? Es ¿cómo hago también para explicarle a los estudiantes qué puede estar pasando? ¿Sí? Sabemos que en el aula podemos encontrar estudiantes que se alteran comportamentalmente o que presentan algún tipo de alteración y pues los demás compañeros pues también presentan en ocasiones o asombro o rechazo y no sabemos cómo abordarlo, ¿sí? Entonces, en línea también de lo que estaba mencionando Camila, como que otras estrategias, qué otras herramientas, Camila mencionó el curso de Emociones Conexión Vital que está en la página de Colombia Aprende, aquí les puse el link para que puedan explorarlo también porque les da muchas herramientas, pero así dos puntuales que también nos pueda como generar o comentar en este espacio y ya le haría la pregunta a Diana para que de manera muy concreta también nos dé su intervención y podamos ir cerrando este espacio de taller. Bien, voy a darles dos que son un poquito más complejas, espero no salirme mucho del tema, del tiempo, perdón, pero entonces una podría ser un ejercicio de compasión. La compasión es un concepto súper disruptivo para la comunidad en general, porque hemos entendido siempre la compasión desde una mirada judeocristiana. Entonces, nos han enseñado que la compasión es lástima, culpa, pesar. Cuando vemos una conceptualización socioemocional de la compasión es la capacidad que tenemos de apoyar y ayudar a otros. Eso significa que yo hago 4 pasos. Identifico lo que siento yo con lo que le pasa a ese otro que es difícil, tramito lo mío, entiendo cognitivamente, o sea, pienso lo que le pasa al otro, pienso en estrategias sobre lo que le pasa al otro, no lo que yo sentí, y luego intento ejecutar algunas de esas estrategias. Ese Camila, escenario podemos volver de a repetirlas. Estoy escribiendo aquí para que les queden en el chat. Identifico, tramito, pienso lo que le pasa al otro y actúo, y actúo. Listo, aquí las voy a y dejar en el chat actúo. también para que las Entonces, sepamos. la compasión significa actuar por el otro, ¿no? Eso ya es muy diferente a ese concepto tradicional que tenemos de la compasión. Un ejercicio que uno podría llevarse al aula de clase pensando en esta situación de es difícil entender lo que le pasa al otro, es hacer un ejercicio de compasión. ¿Cómo sería un ejercicio de compasión sencillo? Se llama Me pongo en tus zapatos. Y entonces yo llego a la clase, sé que la clase pasada fue difícil porque tengo este estudiante que genera muchas dudas en el salón y llevo muchas hojas con zapatos pintados. No, o les pido que se paren en la hoja y que pinten los zapatos de ellos y que escriban un problema que tengan en este momento. El problema puede ser anónimo. Y luego les pido que me entreguen las hojas, yo revuelvo las hojas y a cada uno le entrego un par de zapatos. Y les digo que se pongan de pie en el salón y que tienen que empezar a caminar y solo se pueden sentar cuando hayan encontrado una solución al problema que recibieron. Todos van a empezar a caminar, pero solo tienen un minuto. Cuando se acaba el minuto, yo les digo que los que no encontraron solución
me devuelvan la hoja y se quedan de pie. Casi siempre lo que pasa en este ejercicio es que son muy pocos los que logran sentarse. Y yo luego hago la reflexión sobre lo que implica tener un momento difícil, estar presentando una situación compleja. Y lo que les logro mostrar es que todos pasan por momentos difíciles y que no todos tenemos la forma de ayudarle a solucionar, que lo mejor que podemos hacer es acompañarnos, ¿no? Esta reflexión que yo les acabo de hacer, tal cual la hacen en clase, son 3 minutos, porque además el impacto de esto es mi salón de 35, 30 de pie, 5 sentados, con hojas en la mano, absolutamente frustrados porque no lograron encontrar la solución, ¿no? Y en lo cotidiano, todos son muy ágiles, todos solucionan, todos saben cómo hacer la tarea, cuál es el más pilo, cuál es el que más lo logra. No logré la solución y luego lo que le voy a decir al grupo es, lo mejor que pueden hacer es, uno, entender que todos tienen momentos difíciles y dos, que se pueden acompañar, que acompañarse, estar para el otro en silencio es lo más compasivo que podemos hacer. Decirle, aquí estoy, te entiendo, te valido. A veces no tengo la solución para ti, pero con mi presencia puedo aportarte a la gestión de esa situación. El impacto de un ejercicio como ese en un aula de clase es infinito. Seguramente cada uno podría venir a contarnos luego qué fue todo lo que pasó con haber hecho el ejercicio. Ya estoy sobre las 5 de la tarde y sé que tenemos que ser muy juiciosos, pero el otro Tranquila, que va a hacer el ejercicio, cambio del intérprete. Pero sí, listo. 5 minuticos, digo. Entonces, si yo entiendo, Florelba, que el de los zapatos es largo, pero luego con la grabación o con el, pueden repetirlo. Pero otro ejercicio se llama las gotas de la asertividad. O sea, les estoy dando varios. Aquí podríamos quedarnos toda la tarde hablando de estrategias. Pero las gotas de la asertividad es, yo llevo ya hechas, creo que en el portal de Colombia Aprende encuentran los imprimibles de las gotas de la asertividad. Y son frases sobre cómo comunico lo que me molesta. Y un día llego a clase y les digo a todos que se van a hacer en parejas y a cada uno le entrego un formato que tiene como, yo me sentí de esta manera porque pasó esta situación y quiero que me ayudes a. La persona debe completarlo. Esto está en varios formatos. Al final lo que terminan ganando los estudiantes son estrategias para expresar lo que fue difícil. Casi siempre el reclamo es con algo que el otro me hizo, pero la forma asertiva de comunicar algo que me molestó es diciéndole yo cómo me sentí, porque eso es lo que le permite al otro entender, ahí sí está la comprensión de las emociones, entender que es que eso que hizo tuvo un efecto sobre mí. Cuando yo le pongo la carga de una situación difícil al otro, no le permito ver que esto me pasó a mí, que esto pasó por mi persona y por eso me genera dolor. Lo que termino generando es muchas conversaciones interesantes de estudiantes o que son muy cercanos o que no se conocían sobre situaciones del aula que les permiten ganar estrategias de comunicación asertiva. Como estos hay muchísimos, pero dos como me pidió Paola, y no sé si entonces le damos a Diana la pregunta del cierre. Listo, Diana, ya está, pero estrategias creo que estas las podemos trabajar con familias, con docentes, con estudiantes. Creo que Totalmente. ha sido un ejercicio bastante enriquecedor. Diana, la escuchamos ya para ir cerrando este espacio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Diana. Desde Fusagasugá. Listo. Una de las preguntas que me ha marcado a mí, tengo una niña con síndrome de Down, hermosa, pero fui en el 2019, fui docente de apoyo y algo que me marcó mucho fue que fuimos al bienestar familiar aquí en Fusagasugá y le pedimos a la doctora que por favor le diera al chico la orden de ser interdicto, porque el papá se separó de la mamá se fue a Bogotá y el papá dejó al niño botado en una casa y el niño era solo en la casa, porque fue un muchacho grande de 30 y pucho años, pero un niño. Y el bienestar nunca nos quiso ver y fue muy duro para nosotros ver que el muchacho salía a trabajar, a conseguirse la comida, papá vivía a 4 casas con la nueva relación que tenía y ninguno de los dos se hacía caso de ese muchacho. Entonces nosotros con la docente que hicimos el trabajo, pero fue muy arduo y fuimos a varias partes, secretaría, consejería, bueno, todas las partes y nadie nos colaboró diciendo que como él ya era mayor de edad, le dije, sí señora, tiene más de 18 años, pero él también es un niño y nadie nos colaboró y pues él al fin no terminó, tenemos ciclos, él no terminó el ciclo 5 para que se graduara porque él entró en una depresión y entró en una malnutrición tenaz porque él llegaba a la institución, nosotros le brindamos un almuerzo, pero el fin de semana él quedaba a la deriva porque todo el mundo, cada uno estaba haciendo algo. Entonces fue muy doloroso para mí ver que la justicia no hizo nada por él.
se separó del ciclo, se nos perdió y entonces no pudimos hacer nada por él. Entonces, a veces no tenemos herramientas como docentes que hacemos con una persona así, porque nos duele en el corazón ver que una mamá o un papá lo botan como si él fuera una persona que ya se puede manejar. Gracias, Diana. Yo creo que aquí la respuesta es corta porque a una complejidad estructural de una situación como la que nos cuentas, dar una respuesta sería incluso atrevido, ¿no? Como es una situación que requiere que uno pueda hacer un manejo a profundidad de los diferentes temas estructurales, familiares, sociales, educativos que exceden la capacidad de este espacio. Yo no sé, Pau, si usted quisiera agregar algo, pero yo preferiría no dar alguna recomendación en clave del tema sobre la pregunta que nos pone o la situación que nos pone Diana hoy. Yo creo que teniendo en cuenta esta intervención y otras que están en el chat, recuerden que este no es el último taller tampoco que tenemos, entonces lo que hacemos también es recoger esto que sucede en esos espacios para poderlo abordar en los otros. Entonces entendemos la manifestación que allí hace Diana, digamos que también hemos abordado esto en los espacios de cómo manejar dependiendo las edades. Sabemos que estamos hablando de una persona mayor de edad, 32, que pues requiere algunos apoyos que entendemos que existen, los imaginarios aún de como si fueran niños o demás, pero sabemos que son en este caso personas adultas que requieren diferentes apoyos para garantizar sus derechos, su participación y demás. Entonces, Diana, gracias por la intervención, gracias como por la confianza que tiene en este espacio de manifestarnos desde lo que esto produjo emocionalmente, pero también desde las situaciones que se presentan y creo que con unas intervenciones del chat las tendremos en cuenta en línea con los talleres que nos faltan, porque creo que, como dice Camila, es un tema interesante de abordar y que pues no sería como pertinente cortarlo de esta forma o responder algo nomás. Entonces lo revisamos, quedamos allí en el chat esta información. Gracias reitero, por la confianza de manifestarlo en este espacio. Y ya para ir cerrando, a Camila y a todos los asistentes, en este momento somos 278. De verdad, muchísimas gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas, a Julio, que lo tengo muy presente porque siempre tiene la cámara encendida y yo soy muy visual, entonces Julio, chévere que siempre esté participando en estos espacios. A todas las personas que quedó allí entonces en link de asistencia, esta semana compartimos las grabaciones del mes de agosto, una vez terminadas las de septiembre, pues las del mes Julio de dice es con mucho gusto. Recuerden la página de Colombia Aprende, Emociones Conexión Vital, estrategias, seguiremos buscando los medios para seguir compartiendo. Sus preguntas nos llevan a pensarnos más también a nosotros, entonces, de verdad, mil gracias por participar en este espacio, por pertenecer a la comunidad de Maestros por la Inclusión. Camila, Diana, Julio, José también, hay dos José, acá que me aparecen primero en pantalla, y a todas las personas conectadas, mil gracias, feliz resto de tarde, feliz resto de semana, y nos volvemos a encontrar en el próximo taller de Maestros por la Inclusión. Feliz resto de tarde. Voy a parar la grabación. Chao, en este momento. gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Excelente, mil gracias. A ustedes por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias.